busquen, ¿no? En el grupo también está. Sí está. Está, ¿verdad? Por favor, las noticias no las pongan a este lado, porque este es el sitio donde más muestras trabajan y es el más contaminado. Ya está contaminado. Ya está contaminado. Mejor llevarlo a este lado. Hay que contaminar más. Al otro lado. ¿Cuánto era la próxima? ¿Hacia dónde? El sitio menos confiable es este. Muy tarde. Desconfíen de ese sitio. Desconfíen mucho de ese lugar. De ahí está la computadora, las muelas. Esta esquina y esta no tenemos. Es un sitio. Ya más contaminado. Me ha tocado. ¿Dónde está el alcohol? ¿Sí? No Ah, sí. sentí. Mucha tecnología. Demasiado. Ya se te pasó la gatita. Eso. Ahí también. HDMI 2. Eso es. Ya, para que traigan mis lentes. HDMI 2 está, ¿no? ¿Con Tres. tres? Tres. Ok. Con alguna de esas. Ya. Bueno, nos habíamos quedado en el tema de ciclos biológicos y vías de salida, ¿no es cierto? Esta diapositiva nos sirve para entender más o menos cómo se va estructurando y cómo se va organizando y produciendo la patología en el paciente. Es un poquito tratar de analizar qué es lo que va pasando con el organismo del hospedero para que se presente la patología. ¿Ya? Bueno, acciones parasitarias. ¿Qué son las acciones parasitarias? Lo que el parásito puede hacer para provocar daño, es decir, cómo es que el parásito actúa, qué mecanismos de daño utiliza como para que la patología aparezca. ¿Ya? Estas son algunas de las acciones de los parásitos, no son todas, pero algunas importantes y que se repiten en muchos parásitos. ¿Ya? La primera acción, la primera forma de provocar daño de los parásitos se llama acción mecánica. La acción mecánica quiere decir producir daño por alguna estructura del parásito, por la sola presencia del parásito. Quiere decir que algo que tiene el parásito produce daño, ¿ya? Entonces, eso es una acción mecánica. Algo que tenga el parásito en su estructura como para producir daño. La acción mecánica es traumática, tipo traumática, cuando lo que el parásito tiene es un elemento que produzca una herida o una lesión. Por ejemplo, puede tener dientes, ganchos, una extremidad afilada, lancetas, algo que produzca desgarro de tejido. Entonces, cuando un parásito produce daño provocando heridas por algún elemento que tenga, entonces esa acción que está provocando es una acción mecánica tipo traumática, ¿ya? Parásito que produce daño por su presencia. La acción también puede ser mecánica compresiva, cuando el parásito por su tamaño comprime tejidos u órganos. Entonces sigue siendo mecánica, pero de acción compresiva, tipo compresiva. Y luego la acción también puede ser mecánica obstructiva, cuando el parásito se ubique en algún tipo de conducto, en alguna vía donde vaya a obstruir ese espacio. Entonces puede ser un gran conducto como puede ser uno muy pequeño, por ejemplo una microvellosidad intestinal o el conducto biliar u otro conducto,
¿no? Entonces, esa acción es mecánica obstructiva. Ahora, la otra forma de provocar daño muy común es la acción exfoliatriz o exfoliativa. ¿Qué quiere decir en esto? Que el parásito al provocar daño, lo que le está haciendo al hospedero es quitarle nutrientes, le quita distintos elementos que debería utilizar el hospedero. Entonces, elementos útiles para el hospedero. Cuando el parásito le quita todo lo que el hospedero debería consumir, esa acción se llama exfoliatriz directa, es decir, le quita todo lo que ingresa para el hospedero queda terminando siendo el alimento para el parásito, ¿ya? Acción exfoliatriz directa. La acción exfoliatriz es indirecta cuando el parásito no le quita nutrientes directamente, pero daña, por ejemplo, la mucosa del intestino de manera que no le deja absorber. O sea, de todos modos se produce daño nutricional, ¿verdad? Entonces, no le quita nutrientes, pero no permite que el hospedero aproveche los nutrientes. Se parece como al perro del hortelano, ¿verdad? No come ni deja comer, ¿ya? Algo así. Y la acción exfoliatriz puede ser selectiva cuando el parásito elige un determinado elemento que quitarle al hospedero. Por ejemplo, hay parásitos que solo consumen hierro, entonces no le están quitando todos los nutrientes, solo hierro. Y otros consumen solo ácidos grasos, vitamina B12 y así. Entonces va eligiendo algún elemento en particular para quitarle, ¿no? Para apoderarse. En el caso de la sangre, pero es funcionarias, ¿no? Ajá. ¿En cuál entraría, doctora? Exfoliatriz selectiva, porque solamente le quita elementos fuertes, digamos, sangre solamente, o sangre más hierro, o solo glóbulos rojos, ¿ya? Eso, ¿no? Y sí, las funcionarias, por ejemplo, consumen sangre, entonces está eligiendo qué tipo de elemento quitarse, ¿ya? Ahora, el otro bloque de las acciones parasitarias son las acciones tóxicas. ¿Qué hacen los parásitos? Eliminar sustancias que producen daño, y esas son toxinas. Entonces, toda vez que el parásito elimina algo, libera algún tipo de sustancia, y esa sustancia produce una reacción en el organismo, entonces está ejerciendo una acción tóxico-química o una acción tóxica. La respuesta puede ser de distinto tipo, es decir, hay formas de acción tóxica con distintas respuestas en el tejido. Por ejemplo, algunas acciones tóxicas solamente producen irritación en el tejido. Entonces, esa es una acción bastante leve, muy suave, diríamos. Acción tóxico-irritativa. Otras toxinas pueden provocar destrucción de tejido. Entonces, la acción sería tóxico-lítica. Otras producen muerte de tejido, necrosis en el tejido. Entonces, acción tóxico-necrotizante o necrosante. Algunas podrían producir inhibición en terminaciones nerviosas, una acción tóxico-paralizante, y otras producir respuesta alérgica, entonces sería una acción tóxico-alérgica. Todo va a depender del nivel de daño que produzca o la respuesta que genere la toxina en el tejido del organismo, ¿ya? Entonces, esas acciones son acciones tóxicas por algún tipo de sustancia que libera el parásito. Hay parásitos que liberan enzimas, producen una acción enzimática. ¿Cuál es la diferencia entre una enzima y una toxina? La enzima es capaz de modificar una función, no crea una función, la modifica, o la acelera, o la bloquea, o la enlentece. Esa es una acción enzimática, que puede ser enzimática por inducción, o por anulación, o por aceleración. ¿Se dan cuenta? En cambio, una toxina no modifica funciones, lo que hace es provocar daño. Entonces, en eso radica la diferencia entre una toxina y una enzima. Todos son derivados, productos derivados de los parásitos. La mayor parte de ellos ejercen la función de enzimas, es decir, estreptoquinasas, hialuronidasas, adhesinas, estreptolicinas. Esas son sustancias que suelen eliminar muchos parásitos, por ejemplo, amebas, yardias y todos, ¿no? Algunas aceleran la muerte de las células, o sea, provocan apoptosis. Esta también es otra forma tóxica de actuar, ¿ya? Bien. Toda vez que un parásito ejerce una acción en el organismo del hospedero, debemos, para saber la patología, primero saber dónde es el hábitat del parásito.
Si el hábitat del parásito está localizado en algún tipo de tejido u órgano en particular, entonces ahí vamos a suponer que va a ejercer el mecanismo de daño, ¿no? Entonces vamos a hacer una tablita de donde vamos a ir derivando todas nuestras acciones. No hay problema, no necesitan montarse. Ya solamente voy a escribir algunas ideas. Necesito saber, dijimos, el hábitat del parásito, ¿verdad? Luego, sobre ese hábitat, voy a provocar una acción parasitaria. Esta acción parasitaria va a provocar una respuesta en el tejido del hospedero, que se va a denominar patogenia. A esa respuesta le daremos un nombre que se va a denominar cuadro clínico o patología, y esa patología va a provocar manifestaciones en el hospedero y ahí tendrán los síntomas. Entonces, una cosa va posterior a otra, es una secuencia, ¿ya? Por ejemplo, hábitat, donde quisiéramos que habite un parásito X, cualquiera que sea. Intestino delgado, grueso, corazón, cerebro, intestino, ¿ya? Vayamos con intestino. Vamos a suponer que el hábitat es intestino delgado. ¿Qué acción quisieran que se provoque en ese intestino? ¿Una acción tóxica, una exfoliatriz, una mecánica? ¿Una acción Tóxica. mecánica? Tóxica. Mecánica, ya. Más Una cabeza, acción entonces. mecánica tipo traumática, ¿les parece? Esa cualquiera. ¿Ya? Una acción mecánica traumática en intestino delgado. Este intestino delgado, ¿cómo deberá defenderse a la acción mecánica traumática? Una acción mecánica traumática es similar a hacerse un corte de una herida o a producirse un golpe. ¿Se dan cuenta? Si yo me doy un golpe con algún objeto duro o sufro un corte, una solución de continuidad, esa es una herida traumática. Entonces, imagínense que el parásito va a provocar eso en el intestino delgado del hospedero. ¿Cómo puede defenderse el tejido a esa acción? ¿Cuál es la primera forma de responder o defenderse? Inflamación. Inflamación. Va a existir un proceso inflamatorio. ¿No? Entonces, la primera respuesta es una inflamación. ¿Qué es lo que en realidad está ocurriendo? Aquí está el epitelio del intestino delgado. Aquí hay organismos que están llegando acá, no importa cuáles sean, organismos. Primero, el primer acercamiento produce una reacción de las células de la primera barrera de defensa, ¿verdad? ¿Cuáles son esas primeras células? Los macrófagos tisulares, los que están en tejido, ¿verdad? Entonces, estas primeras células que ya están en el tejido defienden a un organismo extraño iniciando un proceso de fagocitosis, ¿no es cierto? Si logran fagocitar al elemento extraño, tienen éxito y exterminan el elemento extraño. Pero si no lo logran hacer, toman otro recurso secundario. ¿Qué hacen estos macrófagos? Empiezan a captar antígenos del elemento extraño, los fagocitan y luego los presentan, llevan esa información hacia las otras células blancas. Para esto deben transportarse a través de la vía circulatoria, ¿verdad? Se llama presentación del antígeno y el macrófago cambia de labor y se convierte en célula presentadora de antígenos, ¿verdad? Una chismosa buena, ¿verdad? Bien, entonces este macrófago debe llevar la información hacia la vía circulatoria. ¿Para qué? Para que lleguen otras células blancas con mejor capacidad fagocítica, monocitos, neutrófilos, eosinófilos, sobre todo eosinófilos, ¿verdad? Estas células deben llegar con mucha más velocidad y afluencia al foco infeccioso. Para ello, ¿qué deberá hacer el vaso? Aumentar su ritmo circulatorio. O sea, ¿qué va a sufrir el vaso? Vasodilatación, ¿verdad? Para dos razones. Para aumentar el flujo sanguíneo hacia el foco infeccioso y para ampliar los espacios endoteliales. Estos espacios endoteliales en la vasodilatación permiten el paso de las células blancas por diapéresis al foco infeccioso, ¿okay? Para mejorar el mecanismo de defensa, ¿no? Entonces está la segunda barrera,
y la tercera barrera de defensa. Luego, tras la instauración de una batalla entre células blancas y agentes extraños, se liberan otros mediadores químicos propios de los parásitos o de las células blancas que son las granulares, ¿verdad? Estos mediadores químicos, que son serotonina, radicinina, histamina y otros elementos, cumplen una función de quimiotaxis, es decir, llegan por la vía circulatoria hasta un centro en el sistema nervioso central, donde existen dos centros de control: el centro del control de la temperatura y el centro algésico, donde se perciben las sensaciones de temperatura y dolor, y estos centros se activan. Entonces, activándose el centro termoalgésico, aparece toda la respuesta del proceso inflamatorio, que se conoce como la tetrada de Celso. Entonces, ¿qué va a tener nuestro paciente? Primero va a tener rubor. ¿Por qué? Porque hay más flujo sanguíneo llegando al foco infeccioso. Luego tendrá calor, elevación de la temperatura por activación del centro térmico. Luego tendrá dolor, porque hay activación del centro algésico. Y esta zona se verá edematizada, con una tumoración hinchada, ¿verdad? Tumoración o tumor. Rubor, calor, dolor y tumor. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta respuesta es general a todo. Todo tejido reciba un golpe, una agresión, una acción tóxica o una compresión, cualquier efecto de lesión que produzca o acercamiento de un elemento extraño, el tejido lo primero que hace es iniciar un proceso inflamatorio para defenderse, ¿ya? Entonces, lo que está ocurriendo en el intestino delgado es que el intestino delgado está iniciando un proceso inflamatorio como mecanismo de defensa. Ahora, el elemento extraño está provocando heridas. Debe el intestino delgado instaurar otro mecanismo más de defensa, otra forma de defenderse que no sea la inflamación o aparte de la inflamación. ¿Qué otra cosa puede hacer el intestino delgado? ¿Aumentará algo? Peristaltismo. ¿Cuál es el objetivo? No dejar que colonice el elemento extraño, ¿verdad? Aumento de peristaltismo. Aumento de peristaltismo. ¿Para qué? Para no dejar colonizar, para no dejar estacionarse el parásito. Si puede, el peristaltismo va a expulsar al elemento extraño solo por el aumento de su movilidad intestinal. Bien, entonces vean, hay un sitio de daño, una acción que produce el parásito y una respuesta del tejido. Entonces, la acción del parásito se llama acción parasitaria, lo que hace el parásito, y la respuesta del tejido se llama patogenia, acción patógena. En la patología únicamente le damos un nombre a la enfermedad. Aquí hay una inflamación de intestino delgado. Todas las inflamaciones terminan en itis, ¿verdad? Inflamación de meninges, meningitis. Inflamación de bronquios, bronquitis. Inflamación de vesícula biliar, colecistitis. Inflamación de tejido cutáneo, dermatitis. Y así, ¿se dan cuenta? Inflamación de intestino delgado, enteritis. Colitis es intestino grueso. Enteritis. Enteritis, ¿verdad? Enteritis. En la patología únicamente le damos un denominativo al cuadro clínico, a la enfermedad. ¿Qué le voy a llamar? Enteritis. Mi paciente está sufriendo una enteritis por todo lo que hayamos visto, ¿ya? Enteritis. Hasta ahora solo ese es el cuadro, ¿verdad? Sintomatología. ¿Qué síntomas de la tetrada de Celso van a verse en el paciente si el problema está en el intestino? Algunos se ven y otros no, ¿verdad? A ver, rubor. ¿Se va a ver el rubor? No, porque está dentro. Calor. ¿Se va a ver una elevación de la temperatura? Sí, no va a ser muy alta, pero mi paciente va a presentar, por ejemplo, una febrícula, no una temperatura o una fiebre alta, ¿verdad? Poca elevación de la temperatura. Luego viene el dolor. ¿Se notará el dolor? Sí. ¿Dónde va a estar localizado el dolor? Mesogástrico. Dolor abdominal, porque el problema está en el intestino, ¿verdad? No le va a doler la punta del pie, ¿verdad? Ni el talón. Dolor abdominal.
Y por el aumento del peristaltismo, ¿qué signo habrá? Diarrea. Las evacuaciones se hacen líquidas. Diarrea. Diarrea. Bien. En este cuadro, por ejemplo, no vamos a observar náuseas y vómitos, porque las náuseas y los vómitos obedecen a una acción, a la acción tóxica. Cualquier toxina que llega al cerebro activa cerca al centro termoalgésico el centro del gatillo del vómito. Entonces, una respuesta lógica a una toxicidad, a cualquier toxina que sea veneno, toxina leve, toxina fuerte, es que haya náuseas y vómitos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí radica la diferencia entre una intoxicación alimentaria y una infección intestinal, que no son lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo saber que nuestro paciente está sufriendo intoxicación y no es una infección? A ver, cuando hay una intoxicación, significa que un alimento que ha consumido una persona ha sido infectado con la toxina de una bacteria, es decir, una bacteria o un elemento ha venido, ha dejado toxinas y la bacteria se fue, no está. ¿Qué ha quedado allá? Una toxina. Si la persona ingiere ese alimento, cualquiera que sea, la toxina va a viajar rápidamente al sistema nervioso y a la media hora máximo o más o menos, el paciente va a manifestar náuseas y vómitos. ¿Qué está sufriendo? Intoxicación alimentaria. No es infección, ¿verdad? Ahora, si fuese una infección, el alimento va a ser contaminado con la misma bacteria. La bacteria está ahí proliferando. Entonces, la persona va a ingerir el alimento. En ese momento no va a pasar nada, porque el parásito está, o la bacteria está llegando al organismo, hay una fase prodrómica, es decir, se establece, empieza recién su ciclo de multiplicación, coloniza, se multiplica, y a los 3 o 4 días recién el paciente presenta fiebre, dolor, náuseas y vómitos, diarrea y otros signos. Entonces, aquí ha sido el paciente infectado, ha sufrido una infección intestinal por algún agente extraño. Entonces, las intoxicaciones se manifiestan rápidamente, es una respuesta rápida, ¿no? Hace una semana hubo una intoxicación alimentaria, ¿no? En algún colegio de algún lugar, Cochabamba me parece, ¿no? De todos los niños, 10 o más niños han llegado rápidamente al hospital tras haber ingerido un alimento en el desayuno escolar. Entonces, eso no es infección intestinal, eso es intoxicación alimentaria, ¿ya? Es presencia de la toxina. Se va la toxina y desaparecen los síntomas. En cambio, lo otro, la bacteria se queda en el organismo, ¿ya? Bien, entonces, si se dan cuenta, así se van estableciendo los cuadros clínicos, la patología. Nada aparece por si acaso, todo obedece a una respuesta, ya sea del tejido a la agresión del parásito o el parásito agrediendo hacia el tejido. Entonces, no es lo mismo decir sintomatología que acción parasitaria. Acción parasitaria es lo que el parásito hace. Sintomatología es la manifestación del hospedero, la manifestación del organismo del hospedero. Patogenia, cómo responde el hospedero a la agresión del parásito. Y patología no es más que un cuadro clínico, el nombre de una enfermedad, que no debemos mezclar, ¿ya? Que no debemos mezclar. Bien, entonces, por eso es que en los distintos cuadros clínicos de la parasitosis aparecen de pronto distintos tipos de enfermedades con síntomas diversos. Los síntomas pueden ser generales, es decir, parecidos a todas las enfermedades, como la astenia, la dinamia y la anorexia. Son síntomas generales, se presentan en todas las enfermedades parasitarias o no. Hay síntomas digestivos asociados al aparato digestivo, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, pujo, tenesmo y todas las acciones asociadas al sistema gastrointestinal. Pueden existir síntomas localizados, por ejemplo, una úlcera gástrica o una úlcera intestinal. Pueden existir síntomas psíquicos, como los cambios de temperamento, como el estado de ánimo, la adinamia, es decir, el sentirse con pocas ganas. Son síntomas de orden psicológico que no obedecen a un daño orgánico. Y finalmente los síntomas alérgicos, que son una respuesta de todo organismo a la reacción de alguna toxina o la presencia de un parásito.
¿Qué es la alergia? En realidad no es más que la exacerbación de la respuesta inmunológica. Una alergia es una respuesta inmunológica exagerada, llamada también hipersensibilidad del sistema inmunológico. Entonces, es la misma respuesta inflamatoria, pero exacerbada. Es un poco más agresiva y un poco más, diríamos, exagerada la respuesta inflamatoria, que termina alterando todo el sistema inmunitario, y eso es una respuesta alérgica. ¿Se presenta en muchos parásitos? Sí, casi en la mayoría de los parásitos, ¿ya? Casi en la mayor parte de los parásitos. Una vez reconocido el cuadro clínico, lo que nos toca es confirmar el diagnóstico, es decir, solo comprobar si estábamos en lo cierto o no en la sospecha del parásito. Podemos hacer la confirmación diagnóstica a través de métodos directos. ¿En qué consiste el método directo? En solicitar pruebas en las que se pueda ver al parásito, Toda prueba que me permite ver al parásito es una prueba directa, como el parasitológico, que me permite ver huevos, quistes, larvas, etcétera, ¿no? También me puede servir una muestra de sangre donde yo vea ahí al parásito. Entonces, siempre que vea al parásito en vivo y directo, es un método directo. Los métodos indirectos no permiten ver a los parásitos, pero podemos observar una huella o lesión que haya dejado. Por ejemplo, si un parásito llega a la vía biliar y lo obstruye, a través de una ecografía observo la obstrucción, pero no necesariamente al parásito. O un parásito que llega a la vía cardíaca y produce agrandamiento del corazón, cardiomegalia, observo la cardiomegalia, pero no directamente al parásito, sino lo que el parásito ha provocado. Las pruebas serológicas también son pruebas indirectas, porque no se ve el parásito. ¿Qué es lo que vemos en una serología? La respuesta inmunológica, es decir, anticuerpos contra el parásito. Una huella que ha dejado el parásito, aunque él ya no esté. Lo que buscamos es una respuesta inmunológica, ¿ya? Bien, hecho el diagnóstico, ¿qué nos toca luego? Tratamiento, dar un medicamento específico para el parásito y ya está. Con eso hemos concluido nuestras descripciones en cuanto a acciones parasitarias. Ahora vamos a hacer nuestro cuadrito de patología. Nuestro cuadrito patogénico, página 9 me parece, detrás de los ciclos biológicos. Detrás de los ciclos biológicos. 9, ¿no? Ahora sí vamos a establecer cuántos tipos, ¿ya? Igual, no importa que no sepan los parámetros, ¿verdad? Y lo que vamos a tratar de deducir qué está haciendo el parásito y qué hace el organismo como para defenderse. Ese es el asunto, ¿ya? Bien. Entonces, hagamos nuestros cuadritos parasitarios y nuestros cuadritos patológicos, ¿ya? Bien. Ahora, viendo las imágenes, en la imagen 1, ¿qué creen que está haciendo nuestro parásito como para provocar daño? Exfoliatriz. Acción, exfoliatriz. ¿Le está necesitando nutrientes? Sí. ¿Verdad? Ok. ¿Qué tipo de acción exfoliatriz? Directa. Directa, indirecta, selectiva. Directa. Directa, ¿no? Van a levantar la manito como para que pueda tomar en cuenta la participación, ¿ya? ¿Quién me dijo exfoliatriz? Ey. Acción exfoliatriz directa, directa. Entonces le quita nutrientes, ¿verdad? Le quita nutrientes. Bien. ¿El organismo del hospedero puede defenderse a esta acción? ¿Podría defenderse o no puede hacer nada? ¿Puede evitar que le quiten nutrientes? Creo que no, ¿verdad? Entonces, si no puede defenderse, registramos qué le está ocurriendo al organismo del hospedero. ¿Qué está perdiendo? ¿Qué le está pasando al hospedero? Está perdiendo Nutrientes. Eso está pasando. Déficit de nutrientes, pérdida de nutrientes. Entonces, en patogenia anotamos lo que le pasa al organismo del hospedero. En este caso está perdiendo nutrientes, ¿no? Hay un déficit de nutrientes, pérdida de nutrientes, eso le está ocurriendo. Ahora vamos a patología. ¿Qué nombre le dan a esta enfermedad? La desnutrición. Desnutrición, ¿verdad? Desnutrición. ¿Verdad? Mi paciente está sufriendo una desnutrición.
Ahora vámonos a un signo. ¿Cómo reconozco la desnutrición? Bajo peso. Bajo peso. Una forma de reconocer. Otra forma de reconocer la desnutrición. Baja masa muscular, o sea, enflaquecimiento, ¿verdad? Alguien que está flaquito está desnutrido. Entonces, enflaquecimiento y bajo peso. Exacto, baja talla. Mucho más grave todavía si baja la talla y baja más que el peso, ¿se dan cuenta? Y además hay signos de avitaminosis, o sea, hay otros signos secundarios que le siguen a la desnutrición. Cuando veamos un parásito que produzca esto, vamos a detallar el proceso de la desnutrición. ¿Ya? O sea, hoy lo vamos a dejar en un signo o en un signo. ¿Ya? Okay. Las signos que cuando vean un parásito, y ahí van a tener que lucirse, digamos. ¿Qué signos de avitaminosis? Hay 20 signos para reconocer la desnutrición. ¿Ya? Ok, imagen 1. Vámonos a otra imagen, a la imagen número 2. En la imagen 2, ¿qué está haciendo nuestro parásito? Obstrucción. Acción mecánica obstructiva. Está provocando daño por la presencia. Mecánica obstructiva. Ok. ¿Dónde se supone que está el parásito? En el conducto biliar, ¿verdad? En algunas zonas del conducto biliar. Bien. ¿Cómo se defiende este conducto biliar? Aumento del Va a provocar una inflamación. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué le está produciendo al conducto el parásito? Hay irritación que va a hacer una inflamación. Lo mismo, ¿verdad? ¿Qué está sufriendo mi conducto? Una obstrucción. Está viendo algo evidente que es la obstrucción de la cual el conducto no puede liberarse, ¿verdad? Ok, vámonos a la patología. Denle un nombre a la inflamación y a la obstrucción. Inflamación. Policistitis. Inflamación policistitis. ¿Y a la obstrucción? ¿Qué le llamaría? Policistitis y inflamación. ¿Y obstrucción? Colelitiasis. ¿Verdad? Inflamación, colecistitis. Obstrucción, colelitiasis. O sea, estas son ambas cosas, ¿verdad? Colecistitis más colelitiasis. Colelitiasis. Eso es la patología. Eso ya es patología. Síntomas. Dolor. ¿En qué parte del abdomen? Hipocondrio derecho. Hipocondrio derecho. Porque el único lugar que donde está la vesícula, ¿verdad? Hipocondrio derecho. Náuseas Bien. también. Otros signos de la obstrucción. Náuseas. ¿Hay náuseas y vómitos? Acolia. Ictericia. ¿Y otros signos más? También produce náuseas, doctor. Náuseas también, pero eso por acumulación de ácidos grasos. Sí, pero porque se bloquea también. ¿Qué más? Falta un signo de obstrucción. Acolia, ictericia y... Ah, no, sí, son tres. Ay, Dios mío. Lo de la bilirrubina se va a la vía renal y produce cambio de color a la orina. Coluria. Casi digo eso. Eso significa dolor del hipocondrio derecho. Son tres. Ictericia, coluria, acolia, náuseas y vómitos, intolerancia a las grasas, porque hay hiperprolema, ¿verdad? Todo eso es clínica, eso es sintomatología, ¿ya? Todo eso es clínica. La patología solo se llama colecistitis y colelitiasis. Bien, vámonos a la imagen número 3. El parásito es la mancha negra. ¿Qué le está provocando al tejido? Compresión. Compresión, o sea, se llama acción Mecánica. No, compresión. mecánica compresiva, porque no hay herida, lo que hay es compresión de tejido. Mecánica compresiva. ¿Qué está sufriendo el tejido del hospedero? ¿Puede defenderse? No va a poder evitar. ¿Qué está sufriendo? Compresión. ¿Verdad? Está sufriendo compresión. Algunas veces sufre lo mismo que en la acción parasitaria. ¿Verdad? Compresión. Nombre de la enfermedad no podemos darle porque necesitamos saber la localización exacta y qué tipo de alimentos se está consumiendo. Parece una masa tumoral, ¿verdad? Dejen en blanco al nombre, ¿verdad? Pero sí da un signo o síntoma. ¿Cuál es el síntoma de las compresiones? Dolor. Todo lo que produce compresión duele. ¿Ya? Dolor. ¿Ya? ¿Me se dan cuenta? No es tanto adivinar, es solo
Fijarse, ¿no? Fijarse, qué está haciendo el parásito. Ahora vamos a la imagen 4. Eso es intestino grueso. Intestino grueso, ¿ya? ¿Qué le está provocando al intestino grueso? El parásito. Toxicoquímica. Las úlceras. ¿Cuáles son las causas de las úlceras? Algo que tenga el parásito como para degradar tejido o esté drenando toxinas. Parecen ser toxinas porque no veo el parásito, ¿verdad? No es tan grande, o sea, toxinas. ¿Qué tipo de toxinas? Una acción tóxico-irritativa, será toxicolítica o será toxiconecrótica. Toxiconecrótica. Llega hasta necrótica, ¿verdad? Entonces produce las dos acciones, toxicolítica y toxiconecrótica, porque hay destrucción del tejido y también hay muerte del tejido. Entonces hay dos acciones acá. Acción toxicolítica y toxiconecrótica en el intestino grueso, ¿no? Bien, ¿cómo se defiende este intestino grueso? Inflamación. Inflamación. Va a inflamar. ¿Ya? ¿Tendrá otra forma más de defenderse? ¿Creen que pueda aumentar peristaltismo? Difícil, porque es intestino grueso. ¿Tendrá otra forma de defenderse? Secreciones. ¿Qué va a aumentar? Secreción Mucosa. mucosa. Si no puede defenderse moviéndose, va a aumentar la secreción mucosa para aumentar la superficie que lubrique ese sitio y no deje a que colonice el parásito. Otra forma de defenderse, aumento de secreción mucosa. ¿Ya? Bien. Nombre de la enfermedad se llama colitis a la inflamación, pero aquí hay una colitis y también hay heridas que van a sangrar. Es una o colitis ulcerosa o puede tomar el nombre de una disentería. Las disenterías son procesos patológicos que producen sangrado, hemorragias pequeñas, ¿ya? De micro a macro hemorragias. Bien, entonces, o se llama colitis ulcerosa o se puede llamar disentería, ¿ya? Y los signos, ¿cuáles son los signos? Dolor. Hay dolor renal. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Aparte del dolor, un poquito de temperatura, ya hay algo que están provocando las heridas. Sangrado, estrías de sangre en la materia fecal. ¿Se acuerdan que podemos encontrar estrías de sangre en la materia fecal, verdad? Eso es lo que marca la disentería. Todas las disenterías tienen hemorragia digestiva, o sea, estrías de sangre en la materia fecal, ¿ya? Eso nos hace notar que hay heridas. Ok, otro signo falta. Si es una acción tóxica importante, ¿qué debería tener mi paciente? Náuseas y vómitos. Náuseas y vómitos. Sí, tiene que tener náuseas y vómitos, porque hay una acción tóxica grave. Y otro signo más. ¿Dónde está el problema? En el intestino grueso. Generalmente es en la porción terminal, en el recto. Cuando las inflamaciones están en el recto, estimulan los esfínteres anales y hacen que el paciente tenga una sensación de estimulación de plexos mientéricos que se llama pufritenesis. Es decir, que siente el paciente ganas de querer ir al baño, va al baño y no elimina nada más que secreción mucosa o muca sanguínea. Eso ocurre cuando la inflamación también ha comprometido el esfínter anal, ¿ya? Se llama pufo y tenesis. Sensación de evacuación, estimulación de los plexos, estimulación de los esfínteres. Entonces, cuando un paciente va al baño y hace esfuerzo y no elimina nada, y otra vez al baño, y otra vez, hay enfermedades que pasan con eso, ¿no? Entonces, se asocia mucho al problema del intestino grueso pajo, ¿ya? Bien, eso en cuanto a la imagen 4. Vámonos a la otra imagen, 5. Mecánica traumática. ¿Mecánica de qué tipo? Traumática. Traumática. Aquí se nota que alguien grande ha provocado heridas, ¿no? Eso es mecánica traumática. ¿Quién más me dijo mecánica? Mecánica. Levanta la manita que les Yo digo. también. Mecánica tipo traumática. Levanta bien. Mecánica traumática. Patogenia. Faltan ¿Cómo se nosotros. defiende el tejido fetal? Inflamación. Tienen que apostar la inflamación, No ¿no? nos dio nosotros. Inflamación, pero algo más. Están viendo heriditas, lesiones cutáneas. Inflamación más lesiones cutáneas. Eso es que hay diferentes tipos de lesión cutánea. Cuando veamos un parásito que ingresa por la piel y produce una inflamación en la piel cutánea,
tendremos que reconocer el tipo de lesión cutánea. Puede haber una mácula, una pápula, vesícula, pústula, úlcera, puede haber una necrosis, un nódulo o algún otro tipo de lesión cutánea. Dejémoslo en lesión cutánea, ¿ya? Cuando lleguemos a este tópico, veremos qué tipo de lesión es, ¿ya? ¿Qué tipo de lesión es? Nombre de la enfermedad. Dermatitis. Dermatitis. Más, ¿qué más? Y la lesión cutánea. O sea, puede llamarse dermatitis ulcerosa, dermatitis pruriginosa, dermatitis papulosa, dermatitis nodular. O sea, va a tener acompañada una lesión cutánea, ¿ya? No solo va a ser dermatitis nada más, sino que hay herida además, no solo es inflamación. Bien, signos y síntomas. Aquí sí se va a notar un letrado del ¿qué más? Hipersensibilidad. Dolor, enrojecimiento de la piel. Hipersensibilidad. Elevación de temperatura, sí que está caliente. ¿Qué más? Hipersensibilidad también hay. ¿Perdón? Hipersensibilidad. Hay una respuesta alérgica, sí. ¿Está hinchada la zona? Edematización o tumoración. Hay, ¿verdad? Toda la tetrada de celos. Rubor, calor, dolor y tumoración. Y además una respuesta alérgica que se va a notar por él, esa sensación de rascado, se llama prurito. Puede ir acompañada de prurito, la reacción alérgica, ¿ya? Prurito, eso es. Muy bien, esa es otra acción, ¿no? Ahora vámonos a otra acción. En la imagen 6, ¿qué estará haciendo nuestro paciente? Que ya sabe, no lo anoten, porque ese cuadro ya sabe. Ictericia. Para que se vea amarillo, ¿qué es eso? Ictericia. O sea, ¿qué está haciendo el parásito? Obstruyendo la Obstruir la vía biliar. Ya saben qué hace en la patogenia. Hay una inflamación. Inflamación. ¿Cómo se llama la patología? Colecistitis más colelitiasis. Los signos son ictericia, coluria, acolia, dolor, hipocondrio. Demecho. Lo mismo. O sea, la 6 es exactamente igual a la que hicieron de patología biliar. Por eso no la noten, ¿ya? Nos saltemos a las 7. La 7 es igualita a la 6. Es obstrucción biliar, ¿ya? Ok, ahora la 7. Es intestino delgado. ¿Qué le está haciendo el parásito al intestino delgado? ¿Hay acción mecánica? ¿Es una tóxica o es una exfoliatriz? Exfoliatriz, ¿Qué le quitándole- estará haciendo el le parásito está ahí? quitando vitaminas. ¿O es todo a la vez? A ver, ¿hay alguna acción tóxica? ¿Creen que está eliminando toxinas? Solo estaba. ¿Hay destrucción del tejido? Sí. O sea, hay acción toxicolítica. ¿Hay necrosis del tejido? ¿Muerte del tejido? También. Hay toxicolítica. Hay una acción toxicolítica, toxiconecrótica. Hay una acción exfoliatriz indirecta. O sea que no le quita nutrientes, pero dañando el epitelio evita que absorba nutrientes. También hay una acción exfoliatriz indirecta. Y hay algo más sobre las heridas que ya están provocadas ahí, obviamente están sangrando. Hay también la colonización de bacterias, fíjense. Hay bacterias que están aprovechando además ese sitio, pero eso ya no es acción del parásito, que debería ser la toxina, ¿verdad? La acción parasitaria. Son 3 acciones importantes. Una acción toxicolítica, una acción toxiconecrótica y una acción exfoliatriz indirecta. Bien, hay 3 formas de daño. Ahora, ¿cómo responde el intestino delgado? Primero, inflamación. Luego, hay el aumento del peritonitismo. ¿Qué más pasa en el tejido? ¿Hay necrosis? Hay necrosis de sitios, hay úlceras, hay heridas abiertas, ¿verdad? Hay necrosis de tejido. ¿Y qué más dijimos que hay? Una sobreinfección de quiénes? Bacterias. Sobreinfección bacteriana. O sea, todo. Hay inflamación, hay destrucción de tejido, hay necrosis de tejido y además hay una acción de una sobreinfección bacteriana. Ahora, ¿qué nombre le daría esto? Solo enteritis. Ya le puedo llamar disentería. En la enteritis solo es inflamación. En la disentería hay heridas abiertas. Y en el absceso hay colección de pus. ¿Y qué es la pus?
acumulación de células blancas muertas, bacterias muertas, parásitos muertos, activación de factor de necrosis tumoral, toxicidad grave. ¿Será eso? Parece un absceso, ¿verdad? Un absceso intestinal. Uy, es grave, es mucho más intenso que lo anterior, ¿verdad? Absceso intestinal. Ahora, a la clínica, a toda la clínica que le dejen el intestino delgado, ¿te han puesto? Dolor abdominal, ¿hay? ¿Seguro? ¿Hay sangre en la materia fecal? Sí. ¿Hay fiebre? Sí. Seguro, es que no hay razón porque hay vaccines. Esta es la fiebre más alta, ¿ya? Se caracteriza por la fiebre alta. ¿Hay náuseas y vómitos? Sí. ¿Hay diarrea? Sí. Todos, desde cuál es más grave que la anterior, porque la acción de parásitos es más fuerte, ¿no? Entonces, a toda la clínica de la disentería, ¿qué le están añadiendo? Fiebre. Toda vez que hay un compromiso bacteriano, la temperatura es importante, una fiebre marcada, ¿ya? Fiebre marcada, sangre, materia fecal, todo, ¿ya? Náuseas, vómitos, dolor y todo, pueden ahí hacer una fila de síntomas, ¿ya? Bien, entonces vean, agresivo el parásito, ¿no? Para variar hay aplanamiento de vellosidades, o sea, ni siquiera hay reabsorción de nutrientes. Imagen 8. Fíjense, ¿qué le está haciendo el parásito a nuestro hospedero? Acción tóxico-química. Tóxico Alérgica. Tóxico alérgico. Es otro tipo de tóxico. ¿Qué ocurre en el tejido del hospedero? ¿Solo inflamación? Rubor, calor. ¿Qué les decía que era la alergia como una respuesta orgánica? ¿Es una inflamación solo? Exacerbación del sistema inmunitario. Se llama hipersensibilidad inmunológica o hiperreactividad inmunológica. Es una respuesta exagerada del sistema inmunitario. Eso ocurre en el organismo del hospedero. Ahora, la enfermedad se llama dermatitis solo es inflamación, pero es más exagerado que una dermatitis. Ya, se llama solo que fisiopatológicamente es una respuesta inmunológica exagerada, ¿ya? Síntomas. tetradoxina. Hay rubor, ¿qué más hay? Prurito. El prurito es lo más marcado en todas las cosas. Todas las características externas producen estos pruritos, ¿no? Entonces internos cambian esto. Pero esto por ahora se llama alergia con prurito. Y hay lesiones, eritema, hay aparición de pequeñas lesiones cutáneas, ¿no? Puede ser una incrementación de alguna lesión cutánea. Doctora, ¿Ya? ¿y en este caso se puede hacer a la garganta? Si la alergia pasa a un tipo 2 o 3, hay edema de glotis. O sea, depende del tipo de la ¿ya? En la tipo 1 solo es cutánea. Cuando ya avanza a un estado más grave, hay edema de glotis, broncoespasmo y otras reacciones. ¿Ya? Alérgicas. Hay una dermatitis, pero más fuerte que la dermatitis. O sea, todo lo que hay en la dermatitis, pero exagerada. ¿Ya? Ok. Hasta ahí. A la imagen número 9. Tóxico-hemolítica. Tóxico-hemolítica. Ya. Tóxico-hemolítica. Mucha competencia. Bien. Patogenia, ¿qué está sufriendo el tejido de los hospedero? Lisis. ¿Qué está sufriendo? Hemolisis. Hemolisis de glóbulos rojos. Yo dije. ¿Qué enfermedad va a tener también? Anemia Hemolítica. hemolítica. De glóbulos rojos, anemia hemolítica, si quieres, ¿verdad? Anemia. ¿Ya vio el síntoma? Hasta el final de la anemia son síntomas generales. ¿Algo más específico de la anemia? No. Y por Palidez. ¿Palidez dónde? Palmar y solo en reposo. No se ve toda la piel, porque no tiene esa palidez. La piel casi es muy negrita. Nunca va a existir la palidez, ¿verdad? La palidez se busca en la palma de las manos o en la mucosa de la conjuntiva. Entonces, palidez palmar o palidez en mucosa. Que son los signos de la ¿ya?
No se busca en el dorso de la mano. Gran error. Ahí no se ve daño. ¿Ya? La última imagen. Intestino delgado también. ¿Qué le estará provocando? ¿Está viendo destrucción de tejido? No, parece que no. ¿Hay hemorragias? No. ¿Hay una respuesta alérgica? Parece que relativo, ¿no? ¿Qué tipo de acción? ¿Parecen heridas? No. Parece solo irritación de intestino, ¿verdad? ¿Tóxico? Irritativa. ¿No? Es una acción bastante leve. Tóxico irritativa. ¿Cómo se defiende este tejido? Inflamación. Listo. ¿Qué nombre le darían? Colitis. Enteritis. ¿Creen que necesita aumentar el peristaltismo? Tal vez no. No se llama. Signos. ¿Qué síntomas va a tener? Dolor abdominal. Dolor. ¿Se dan cuenta? No hay diarrea. No hay necesidad de concentración tóxica, es leve. No hay sangre, no hay fiebre, no hay nada no hay sobreinfección bacteriana. Simplemente dolor. ¿Listo? ¿Está? Ok. O sea, ¿qué tan difícil es entender un cuadro clínico? Realmente no, ¿verdad? Realmente no es tan complicado. Solo hay que pensar un poquito qué está haciendo nuestro parásito, nada más. ¿Ya? Bien. Hemos terminado con toda la fase de las acciones parasitarias y patogenia en los parásitos. Esto chao y esto. Ahora, vamos a describir en 5 minutos lo que ocurre con uno de los parásitos, con las amebas, por ejemplo. Sabemos que los parásitos los estamos clasificando en dos grandes grupos, los intestinales que estamos viendo hasta ahora, y luego vendrán los parásitos de tejido, ¿verdad? Los parásitos, de manera general, se dividen en dos grandes grupos, protozoarios y metazoarios. ¿Qué característica tienen los protozoarios para llamarse protozoarios? Unicelulares, microscópicos, chiquititos, ¿verdad? Y los metazoarios son Pluricelulares. grandes. ¿Ya? Entonces, todos los protozoarios que estamos viendo en la primera parte son parásitos unicelulares del tracto intestinal. Los protozoarios se dividen en 4 grupos: rizópodos, flagellados, ciliados y esporozoarios. ¿Qué es lo que hace que los clasifiquemos en cada grupo? Movilidad. Por el movimiento, por el aparato locomotor, por el movimiento. O sea, los rizópodos, ¿cómo se mueven? Los rizópodos, ¿cómo se mueven? De manera bilateral, emitiendo prolongaciones citoplasmáticas llamadas celulosas. Así son todas las amebas, ¿verdad? Los flagelados se mueven por los ciliados. Cilios. ¿Y los esporozoarios? No se mueve. No se mueven. ¿Por qué no se mueven? Pues no tienen aparato locomotor. ¿Por qué se los llama esporozoarios? Por su multiplicación. Se multiplican de forma sexuada y de forma no sexuada. Se multiplican de manera múltiple, es decir, una sola madre, una célula madre engendra muchas células hijas, ¿ya? Entonces, los últimos no se mueven, no tienen un aparato locomotor como nosotros, ¿ya? Bien, empezaremos con el primer grupo rizópodos o amebas. Las amebas, todas las amebas, se clasifican de dos maneras, desde el punto de vista de la patología y la clasificación morfológica. Por patología solo existen las amebas patógenas y las comensales. Entre las patógenas, ¿cuál es la única patógena? La ameba histolítica. Y todas las demás son comensales. Por ejemplo, una comensal, Entomeba coli. Otra comensal, Endolimax nana. Otra, Iodoameba. Entomeba harmony, Entomeba dispar, Entomeba colici, Entomeba gingivalis. Todas ellas son amebas comensales. ¿Qué quiere decir? Que pueden habitar el organismo del hospedero, pero no producen patología o daño. ¿Ya? Ahora, la clasificación morfológica. Por su estructura, si vemos allá los dibujitos a la derecha, toditas son amebas
¿Y ven alguna diferencia? No, todas forman pseudópodos, tienen dos estadios, trofozoito y quiste. Lo que están viendo ahí son los trofozoitos. Prolongaciones de citoplasma, tienen protoplasma y tienen núcleo. La única estructura diferencial entre amebas es el núcleo que está a la derecha, los tipos de núcleo. Entonces, ¿cómo se diferencian las amebas entre sí? Por la estructura de su núcleo, por las características de su núcleo. Ahora, ¿qué tiene ese núcleo? Para que se llame una entamoeba o entoameba, esto es el núcleo, lo que está en amarillo. El núcleo tiene dos estructuras. En la periferia, en la membrana nuclear que está en rosa, se llama cromatina. Y al centro, en el interior, en azul, se llama cariosoma. Cuando una ameba tiene en su núcleo las dos estructuras, cromatina en la periferia y cariosoma, el tipo de ameba se llama entamoeba o entoameba, depende del libro que lean, ¿ya? ¿Cuántos tipos de entamoebas hay? O entoamebas, fíjense, entamoeba histórica, porque tiene cariosoma y cromatina. Entamoeba coli, entamoeba disparo, entamoeba hartmanni, entamoeba poleki y entamoeba gingivalis. ¿Qué tienen todas esas entamoebas? En su núcleo tienen cromatina y cariosoma, ¿ya? Ahora, las otras amebas, si se fijan las tres de arriba, ¿qué no tienen? Cromatina. Solo tienen cariosoma. Un cariosoma que es más o menos opaco, puede ser estrellado, avimonado, fragmentado, que no absorbe el rugol. Entonces, a la observación microscópica, el núcleo apenas si se ve, no se distingue. ¿En qué ameba solo se distingue bien el núcleo? En las entamoebas. Se ve claramente la cromatina y el cariosoma, ¿ya? Ahora, para describir siempre se divide por estadios. No se puede describir sin antes mencionar el estadio. Es como si yo quisiera describir aquí a Ariel. Si no digo el estadio de Ariel, que su estadio en ciclo de vida es que está en su etapa de joven, ¿no es cierto? Entonces, si no digo, voy a describir a Ariel y directamente digo cabello corto, ojos negros, etcétera, no sé de quién estoy hablando. Es importante saber de quién estamos hablando. En sus estadios, las amebas presentan dos estadios fijos. Un estadio móvil, una forma móvil que se llama trofozoito. Como trofozoito, ¿qué puede hacer una ameba? Moverse y multiplicarse, dividirse por fisión binaria. El otro estadio de resistencia se llama quiste. Como quiste, ¿qué puede hacer? No se multiplica, no se mueve. ¿Para qué le sirve convertirse en quiste? Resistencia. ¿Para resistir a dónde? Al medio externo. O sea, sale como quiste y mientras esté como quiste afuera en el medio externo, no muere esa ameba. Resiste las inclemencias del medio externo. Frío, calor, humedad, desecación, la ameba está viva ahí dentro porque está protegida por una membrana quística, ¿ya? Entonces, la forma de reproducción y movimiento se llama trofozoito y la forma de resistencia inactiva se llama quiste. Hay estadios intermedios, los quistes inmaduros que están a la mitad y el prequiste que está al inicio de este cuadro, ¿ya? Empecemos con el trofozoito. Morfología del trofozoito. Para saber la morfología, vamos a describirla en las dos especies más importantes, entamoeba histolítica y entamoeba coli. Tienen esa morfología en su atlas en la página, a ver, adelante, después del cuadrito. Morfología de los trofozoitos, 10. Entamoeba histolítica y entamoeba coli. La forma móvil, trofozoito, y la de abajo, la forma de resistencia, quiste. ¿Ya? Muy bien. Voy a hacer la carrera para marcar los colores, ¿ya? Para que podamos ver algunas estructuras. Ya. Empecemos con el trofozoito. Siempre se describe de fuera hacia adentro, ¿no? ¿Qué elementos tiene? La primera célula, la que estamos viendo acá, es un trofozoito de entomeba histolítica. El trofozoito de una ameba histolítica
en la membrana citoplasmática sabemos que tiene pseudópodos largos y múltiples, ¿no? Tiene muchos pseudópodos. Estos pseudópodos están formados por la membrana citoplasmática. Y la membrana citoplasmática tiene dos capas bien diferenciadas. Una capa hialina muy delgada que se llama ectoplasma, que la estoy pintando en azul. Y una capa densa, más granulosa y gruesa, que se llama endoplasma. Entonces, en una ameba histolítica, la membrana citoplasmática se diferencia en dos: ectoplasma y endoplasma, bien diferenciado, ¿ya? Luego, una ameba histolítica suele fagocitar glóbulos rojos, entonces tiene vacuolas que se tiñen o que están en su interior rellenitas de glóbulos rojos, se llaman vacuolas hematófagas, que las estoy pintando en color amarillo, ¿ya? Vacuolas hematófagas. También presenta una ameba histolítica barras cromatoidales. Estos elementos oscuros negros que estoy aclarando en amarillo se llaman barras cromatoidales. ¿Qué estructura o qué característica tiene? ¿A qué se parece esta barrita cromatoidal? A una salchichita. Fíjese, tiene bordes regulares, redonditos, ¿ya? Están en el trofozoito, pero también en los quistes inmaduros. Se llaman barras cromatoidales de bordes regulares. Luego encontramos en el interior al núcleo, que lo vamos a pintar del color rojo. El núcleo. Si observamos el núcleo, para que una ameba se llame entamoeba, ¿qué debería tener? ¿Qué debería tener? Cariosoma. ¿Solo cromatina? Cariosoma. Cariosoma. ¿Esta tiene cromatina y cariosoma? Ok. Sí, tiene. ¿Cómo es la cromatina? ¿Regular, uniforme, homogénea? Sí, porque existe la misma cantidad en todo el borde de la membrana nuclear. ¿Se dan cuenta? Cromatina regular. ¿Y el cariosoma dónde está? ¿Muy en el centro o fuera del centro? En el centro. Esa es la característica de un núcleo de una entomeba histolítica. Se llama entomeba porque tiene cromatina y cariosoma. Pero ahora la especie es histolítica porque la cromatina es regular, uniforme, bien distribuida, es decir, existe la misma proporción de cromatina en todos los lados de la membrana nuclear, y el cariosoma es central, cariosoma central, ¿ya? Cromatina regular, cariosoma central. Ojo que no estoy diciendo que el núcleo es central, el núcleo puede estar donde sea. ¿Qué es central? El cariosoma del núcleo, ¿ya? Cariosoma del núcleo. Entonces, estos son los elementos más importantes de un trofozoito, de una ameba histolítica. Comparando con una ameba coli. En una ameba coli, la membrana citoplasmática, vean, ¿tiene pseudópodos grandes? No, pseudópodos cortitos. ¿La membrana citoplasmática se divide en ecto y endoplasma? No, es una membrana única, ¿verdad? Única. No se divide ni en ecto ni en endoplasma. Las vacuolas ya no contienen glóbulos rojos, contienen bacterias, se llaman vacuolas bacteriófagas. Y las barras cromatoidales tienen bordes afilados o dentados, ya no parecen bordes a manera de salchicha, sino ven abajo tienen bordes delgaditos, como un manojo de pajitas, ¿no? Algo así, afilados y dentados. Y el núcleo, también tiene un núcleo en cualquier parte de la célula, no siempre está al centro. El núcleo, para que se llame entomeba, ¿qué tiene? Cromatina y cariosoma. Pero ¿cómo es la cromatina y el cariosoma de este tipo de ameba? Cromatina irregular, no es uniforme, irregularmente distribuida. ¿Y el cariosoma está en el centro? No, es cariosoma excéntrico. Ese es el núcleo de una ameba, entomeba coli, ¿ya? El núcleo. Estamos hablando solo del trofozoito, ¿verdad? Trofozoito. Ahora, vamos a los estadios intermedios. El estadio
inmediato después del trofozoito para camino a convertirse en quiste es esta primera célula que tiene un núcleo todavía, pero que ya no tiene pseudópodos. No es un redondo perfecto, es irregular, puede tener una forma un poco alargadita, bastante irregular porque su membrana quística es delgadita, ¿ya? Se llama prequiste, esta. ¿Cómo voy a reconocer al prequiste? Porque el prequiste tiene un solo núcleo y tiene una membrana delgada, pero ya no forma pseudópodos, ya no tiene pseudópodos. Puedo reconocer si el prequiste es de una ameba histolítica o de una entomeba coli. ¿Cómo sería el núcleo de la entomeba histolítica? Cromatina regular, cariosoma central. ¿Y el de una ameba coli? Cromatina irregular, cariosoma excéntrico. Este estadio se llama prequiste en las dos amebas, ¿ya? Ahora, el quiste inmaduro, para que se reconozca el quiste, ya tiene más de un núcleo, ya no solo tiene un núcleo. Es casi un redondito mejor formado, ya tiene una membrana un poquito más gruesa. Los núcleos los voy a pintar esta vez en color azul, ¿ya? ¿Por qué en azul? Porque se ven de color marrón. Entonces, aquí está un núcleo y aquí está el otro núcleo. El quiste inmaduro tiene además una vacuola, que ahora sí, esto sí lo voy a pintar en color rojo. La vacuola es la que sí se pinta de color rojo, por eso es que dejamos de pintar los núcleos. Esto es lo que se va a pintar, toda la vacuola. En la ameba histolítica, los núcleos se acomodan a un lado juntitos y la vacuola al otro lado. ¿A qué se parece esa imagen? Parecerá la carita de un payasito con una boca roja tremendamente grande y los núcleos parecen los ojos, ¿ya? Entonces pueden verla en esa posición volcada, pueden verla al revés, hacia arriba la boca o paradita. Cuando tenga la apariencia de una carita de un payasito, ese estadio se llama quiste inmaduro de entamoeba histolítica, ¿ya? Histolítica. Puede tener dos núcleos o uno, pero siempre tiene vacuola. La otra ameba, el quiste inmaduro de ameba coli, también presenta una vacuola. Aquí lo estoy pintando. Y también presenta núcleos. Cuando se ve bien el núcleo es una entomeba. Si no veo bien el núcleo puede ser cualquier otra ameba, ¿ya? Esta ameba adquiere una característica interesante. Ya no parece una carita de un payasito. ¿Qué apariencia les puedo dar a este tipo de ameba? Yo le doy un aspecto de sándwich. Pan, carne, pan. ¿Se dan cuenta? Núcleo, vacuola, núcleo. Generalmente los dos núcleos se van a los lados y presionan a la vacuola, como apretándola, como comprimiéndola. Entonces, esto es clásico en las observaciones de microscopio. Encontramos a un quiste inmaduro de ameba coli porque me da el aspecto de un sándwich, ¿ya? Pan, carne, pan. Porque una vacuola se acomoda a un extremo, un núcleo, la vacuola al medio y otro núcleo al otro lado. ¿Ya? Entonces, aunque no se vea claramente el núcleo, se ve que la vacuola está comprimida por los dos núcleos. Esos son los quistes inmaduros. El quiste maduro ya es un redondito perfecto porque su membrana es gruesa, la membrana quística, ya es un círculo, es bastante bien regular, o sea, es un redondito bien formado. En un quiste maduro de ameba histolítica, el quiste maduro puede presentar un núcleo, un poquito más grande, puede presentar 2 núcleos, 3, hasta 4 núcleos. No se ven siempre los 4, puedo ver 1, 2, pero menos de 4. ¿Se dan cuenta? Menos de 4 núcleos. En la otra ameba puedo ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8 núcleos. 8 núcleos. Entonces, la que más núcleos tiene es un quiste maduro de ameba coli. Las características, las mismas.
En ameba histolítica, cromatina regular, cariosoma central. En ameba coli, cromatina irregular, cariosoma excéntrico. ¿En quién tiene 4 núcleos? ¿Qué estadio tiene 4 núcleos? El quiste maduro de una entomeba histolítica. ¿Y quién tiene más de 8 núcleos? El quiste maduro de entomeba coli. ¿Ya? Les digo que una pregunta de examen de todos los años siempre es: establezca elementos diferenciales entre una entomeba histolítica y una entomeba coli. Siempre es pregunta de examen y siempre responden mal, porque lo primero que dicen es que me dicen una es patógena y la otra no. Una tiene núcleo central y la otra no. O sea, no es el núcleo, ¿se dan cuenta? Primer error, una es patógena y la otra no, sí. Pero si vamos a hablar de estructuras, primero digan de quién están hablando: del trofozoito, del prequiste, del quiste inmaduro o del quiste. Si hablan del trofozoito, pondrán trofozoito. Entomeba histolítica, ¿qué tiene? Ecto y endoplasma. Ameba coli, ¿qué tiene? Una sola membrana citoplasmática. En el protoplasma, el trofozoito, ¿qué tiene? Vacuolas hematófagas. El trofozoito de ameba coli, ¿qué tiene? Vacuolas bacteriófagas. El núcleo en un trofozoito de ameba histolítica tiene cromatina regular, cariosoma central. En ameba coli, cromatina irregular, cariosoma excéntrico. El quiste inmaduro tiene vacuola y 2 o más núcleos de cromatina regular y cariosoma central. Y el quiste maduro de una ameba histolítica tiene hasta 8. quiste maduro de ameba histolítica tiene hasta 4 núcleos. Y el quiste maduro de una ameba coli tiene hasta 7 núcleos. Eso es cuadro diferencial, hablando de lo mismo, las diferencias, ¿ya? No me digan una es central, la otra no, una es patógena, la otra no, y una tiene pseudópodos, la otra no. ¿Quién? La doctora le va a poner ¿quién? O su docente, ¿no? Y esa pregunta vale 0 porque no está bien descrita, ¿ya? No está bien. Pues no se equivoquen, por favor. No se equivoquen. Siempre es la pregunta de examen y siempre cometen el mismo error. Siempre es el mismo error. Ahí están los núcleos. Este primer núcleo, ¿de qué ameba es? Histolítica. Cromatina regular, cariosoma central. Incluso hay líneas que unen los bordes de la cromatina con el cariosoma, por eso parece una rueda de carreta. Imagen en rueda de carreta o ojito de pescado. Parece un ojo de pescado, ¿verdad? Y la otra, cromatina irregular, cariosoma excéntrico. Entomeba coli. Entomeba coli. Aquí hay elementos, los mismos elementos, pero ya en una imagen microscópica. En una imagen microscópica. A ver, ¿cómo se llama esta estructura? La que voy a pintar. Ectoplasma. ¿Esto de acá? Endoplasma. ¿Ven los pseudópodos? Largos, ¿verdad? Largos. ¿Cómo se llama esta estructura de aquí? A ver si se vacuolas hematófagas, ¿no? ¿Cómo dice? Rojo. ¿Y esto de acá? ¿Qué es? Núcleo, ¿verdad? Núcleo. Bien. No se ven las varas cromatoidales. ¿Qué estadio es? Trofozoito, prequiste, quiste inmaduro, quiste maduro. Trofozoito, porque es el que tiene muchos pseudópodos, ¿verdad? ¿De qué tipo de ameba? Entamoeba o histolítica. Así se reconoce. Trofozoito de entomeba histolítica. Describiendo primero el estadio, el nombre del parásito y finalmente la especie. Cuando ven un examen de laboratorio, lo primero que se hace es reconocer al parásito. Y reconocer quiere decir poner los 3 denominativos: estadio, parásito, especie. ¿Qué estadio? Trofozoito. Parásito, entamoeba. Especie, histolítica. ¿Ya? Si solo me ponen, esta es una coli, no sirve, es 0, porque no tiene estadio, no tiene nombre de fase, ¿ya? Porque colis pueden haber muchas: Valentinium coli, ameba coli, Escherichia coli, todas las colis, pero no nos está diciendo qué parásito es, ¿ya? Trofozoito de entomeba histolítica. La otra ameba de acá, ¿qué es esto?
esto de aquí que estoy marcando en amarillo? ¿Qué es eso? ¿Es un pseudópodo? Sí, único y simple, ¿verdad? Cortito y uno solo. ¿Ya? ¿Qué son estas estructuras en verde que estoy marcando aquí? Vacuolas, ¿de qué tipo? Bacteriófagas. ¿Y qué es esto de acá? Núcleo. ¿Qué características tiene ese núcleo? Cromacina irregular, cariosoma excéntrico. Por tanto, ¿qué parásito es? Especie, nombre. Trofozoito de un entamoeba coli. Trofozoito de entamoeba coli. Eso nos dijo. Trofozoito de entamoeba coli. Perfecto. Ahí. ¿Qué estoy viendo ahí? ¿Quién me dice qué es? ¿Quién me dice qué es? ¿Quiste inmaduro no es? ¿Qué es? Prequiste. Ya, es un prequiste. ¿De qué tipo de ameba? Entamoeba histolítica. ¿Por qué entamoeba histolítica? Central. Cromatina regular, cariosoma Central. Eso. Prequiste de entomeba histolítica. Ya están listos para dar examen, ¿no? ¿Qué es esto? Un Quiste de maduro de una entamoeba coli. ¿Quiste maduro de quién? Entamoeba coli. Entomeba Coli. coli. ¿Por qué coli? Por una cantidad de núcleos. Porque tiene Núcleos. ¿cuántos núcleos? ¿Cuántos núcleos son? 7. 7. Son 7. ¿Verdad? 7. ¿Y qué características tiene ese núcleo? Cromatina. Irregular, cariosoma excéntrico. Aunque yo algunos centrales. Sí, algunos La tienen. cromatina está bien, pero el cariosoma como que Por la cantidad de núcleos. que no es tan céntrico, ¿verdad? Quiste maduro de entomeba coli, ¿ya? Fíjense más en la cromatina que en el cariosoma, ¿verdad? Porque el cariosoma muchas veces nos puede engañar la cuestión que parece central, ¿no? Parece central. Bien. A esta fila no me estoy dando tubitos, ahora no recuerdo que sí, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿De quiste inmaduro, quiste maduro? Quiste maduro. Quiste maduro. Entamoeba Ameba coli, ¿verdad? Quiste maduro de ameba coli. ¿Por qué ameba coli? ¿Cuántos núcleos cuentan? 5. O sea, más de 4 ya Es es ameba coli. ¿verdad? Menos de 4 histolítica. histolítica. Como pueden ser las primas hermanas de la histolítica, hay dos que son igualitas a la histolítica, por el núcleo son igualitas, se llama ameba dispar y ameba harda. Entomeba dispar y entomeba harda. ¿Ya? Entomeba harda. Bien. Ahora nos falta reconocer a las otras amebitas. Hay otras amebas más antes de hablar del ciclo de la amebitolítica. Volvamos un poquito a la siguiente página donde hay otras amebas, ¿verdad? Habíamos dicho que las entomebas son las que tienen cromatina y cariosoma. Listo. Arriba hay otra ameba que no tiene cromatina, solo tiene cariosoma. Por ese cariosoma tan irregular es que no capta el rugol y no se tiñe el núcleo. O sea, rara vez veo el núcleo de una yodoameba. ¿Qué veo en la yodoameba? De manera muy marcada, una gran vacuola roja. ¿Están viendo la segunda imagen donde dice yodoameba en la página 11? En la 11 se ve una yodoameba. Váyanse en la 11, eso. En el Al fin piso, veo. en la forma alargada, hay una vacuola que ahí se ve transparente, pero vamos a pintar de rojo, ¿ya? De rojo. Ahora nos vamos a venir con colores como adoquines para marcar los tonos de color, ¿ya? Bien, entonces, la única ameba que tiene una vacuola grande es la yodoameba. ¿Cómo diferencio a la yodoameba de un quiste inmaduro que también tiene vacuola? El quiste inmaduro, aparte de vacuola, ¿qué tiene?
puntitos a los lados, que tienen núcleos bien marcados, donde cuando vea núcleo y vacuola es quiste inmaduro. Cuando vea vacuola y no núcleos, ¿qué es? Yodomela. Si es redondita, más o menos irregular, es trombozoito, pero si es alargadita y ovalada, es un quiste de yodomela. Acuérdense de pintar esa cosita de rojo, ¿ya? Esa vacuola de glucógeno, esa es una yodomela. La primera ameba, la primera del dibujito, es una Endolimax nana. ¿Qué tiene el Endolimax? No tiene cromatina, un cariosoma chiquito, almiñonado, que apenas absorbe el rubor, o sea, otro núcleo que no se ve. ¿Cómo reconozco a la Endolimax? Porque esta Endolimax nana es la ameba más pequeña de todas las amebas, tiene la mitad del tamaño que todas. Se la conoce como ameba enana por Endolimax nana, ¿ya? Se van a acordar de esta por el tamaño que tiene. Es una ameba pequeñita, con 40x se ve de la mitad del tamaño que una ameba coli. O sea, si comparan las dos, esta realmente es pequeña. No se ve la cromatina, apenas si se ve el cariosoma, ¿ya? Luego hay otra ameba abajo que dice Entamoeba hartmanni. ¿A quién se parece esa hartmanni? ¿A una histolítica o a una coli? A ver, ven ahí en sus atlas. Histolítica. ¿Por qué se parece a la histolítica? ¿Qué tiene de la histolítica? Tiene Cromatina. pseudópodos largos, es un poco más chiquita, tiene vasos cromatogramales con bordes redondos y tiene núcleo. ¿Qué tiene ese núcleo? Cromatina regular y cromosoma central. Entonces, hay dos amebas primas hermanas de una histolítica. Se llama una la ameba dispar y la otra se llama Entomeba hartmanni. La dispar no está ahí, pero es igualita a una histolítica. La diferencia es que estas otras dos no son patógenas y la histolítica sí es patógena. ¿Ya? Sí es patógena. Bien. A la derecha tienen a otra ameba que se llama Entomeba poli. ¿A quién se parece esta poli? Por el núcleo. ¿A una histolítica o a una coli? A una Entomeba poli, otra prima hermana de la coli, porque su cromatina es irregular, ¿verdad? Esta ameba es la de los cerditos, se encuentra en el intestino de los cerditos, es la ameba típica de los cerditos, solo que parece histolítica. Hay que preguntar de quién es la muestra. Si les dicen es de un humano, ups, o es dispar, o es hartmanni, o es histolítica. Y si les decimos que es de cerdito, es una poli, ¿ya? Es una poli. Bien. Ahora, a ver cómo estamos para reconocer amebas. Pásense a la siguiente, al cuadro de las 3. Ahí tienen a todas las amebas que hemos estado viendo hasta ahora. Arriba trofozoitos, abajo quistes. Bien. Primera columna, ¿qué ameba es? Entamoeba coli. Entomeba Coli. coli. Bien, entomeba coli. ¿Dónde lo ponemos? Entamoeba coli. No soy mejor. ¿Ya? Entomeba coli. La primera coli, ¿verdad? Trofozoite y quiste de ameba coli. Entamoeba. Arriba ahí tiene casilleros para poner el nombre. Ahí arriba hay una fila en blanco, ¿verdad? Aquí ya dice. Entamoeba coli. La segunda columna es Entamoeba esa sí es una histolítica, ¿verdad? Entamoeba histolítica. Se nota que es histolítica. La tercera es la ameba más chiquita de la familia Amebas. Endolimax nana. Endolimax nana. Cuarta columna es la única ameba que tiene vacuola de glucógeno. Yodomela. Sobre todo si ven el quiste, ¿no? Yodomela. Bien. La quinta es la prima hermana de la histolítica. Entamoeba hartmanni. La sexta, la ameba de los cerditos. Entamoeba poli. Entamoeba poli. Y la última, que no la vimos, es la ameba, la única ameba que no tiene quiste porque vive en la cavidad bucal, se llama Entamoeba gingivalis. No forma quiste porque siempre está en un medio húmedo, ¿no? Siempre. Entamoeba gingivalis. Bien. Porque ahí están casi todas las amebas, casi, ¿no? Casi.
exceptuando algunas que no están ahí. Esto es algo que ya han aprendido a hacer, describir el ciclo biológico de una ameba histolítica. Se van a dar cuenta que ya saben que no hay tanta necesidad de estudiar, ¿verdad? Tipo de ciclo biológico. Directo monoxeno. Ya. Hospedero. ¿Qué tipo de hospedero tiene? Adentro. 1, 2, 3 hospederos. ¿Cuántos hospederos tiene? Un hospedero de tiempo. Uno. ¿Qué tipo de hospedero? Normal o habitual. ¿Ya? Vía de ingreso. Oral. Mecanismo de infección. Fecalismo. Elemento infectante. La nota de entrada. Elemento infectante, no medio. ¿Quién entra por la vía oral? El quiste maduro. Generalmente el quiste maduro, ¿no? Quiste maduro, ya. Porque los otros estadios pueden estar presentes en el medio exterior, pero mueren porque no tienen forma de resistencia. El que resiste y resiste es el quiste maduro. Ese es el elemento infectante, ¿ya? Luego, hábitat. Intestino delgado. ¿Delgado o grueso? Delgado. Delgado o grueso. Lo que pasa es que extiende a todos los márgenes del intestino. Por eso se llama ameba coli, porque vive en el intestino grueso del colon. Vía de salida. Materia fecal. Materia fecal. ¿Qué elementos puede encontrar en la materia fecal? ¿Qué estadios puede encontrar? Quistes. ¿Puede encontrar quistes maduros? Puede encontrar. ¿Qué más puede encontrar? Linfocitos. ¿Qué más puede encontrar? Inmaduro. Quiste inmaduro o prequiste. Ahora la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo puedo encontrar trofosoditos y prequistes? En materias fecales líquidas diarreicas. ¿Y cuándo encuentro quistes inmaduros y quistes maduros? Sólido. ¿Es una materia fecal? Sólido. Sólida, dura, blanda, ¿verdad? En materias fecales compactas, no líquidas. ¿Ya? Entonces, todo va a depender de la consistencia de la materia fecal. ¿Quién es el elemento patógeno el que puede ser capaz de provocar enfermedad? No, el trofosodito. Trofosodito, ¿no? El Trofosoditos, trofosodito no entonces. hace nada. Obvio. Quistes solo es resistencia. El elemento capaz de provocar enfermedad porque se multiplica y ese es el que elimina toxinas es el trofosodito. Ahora, en la patología, ustedes van a deducir qué pasa y qué enfermedades produce. ¿Qué hace este parásito? Llega al intestino grueso y para colonizar empieza a eliminar toxinas que pueden provocar irritación, que son capaces de producir lisis y también necrosis. O sea, ¿cómo se llama esa acción? Tóxico-irritativa, tóxico-lítica, tóxico-necrótica. ¿Puede hacer que el intestino no absorba nutrientes? Sí. ¿Qué acción produce también? Mecánica indirecta. Exfoliatriz indirecta, ¿verdad? ¿Puede ser capaz de provocar una respuesta alérgica? Sí. Hay una acción también tóxico-alérgica. Bien. Por esas acciones, ¿qué está produciéndose en el intestino grueso? Primero, un proceso inflamatorio. Luego aparecen las heridas por la acción lítica. Primero microúlceras y luego úlceras grandes. ¿Qué puede pasar con las úlceras? Que son heridas abiertas. ¿Qué pueden sufrir? No. ¿Qué les va a pasar cuando son heridas así abiertas a la intemperie? A la exposición de las bacterias. Hay una sobreinfección bacteriana. Entonces, ¿qué cuadros clínicos puede presentar un paciente que sufre una infección intestinal por ameba? Primero va a presentar colitis. ¿Sí? Porque es una inflamación. Luego, ¿qué puede presentar? Por el sangrado, ¿cómo se va a llamar mi cuadro clínico? Disentería.
Y cuando haya sobreagregación de bacterias, ¿cómo se llama mi cuadro clínico? Abscesos. Entonces, algunos pacientes producen colitis, en otros pacientes se produce disentería y en otros pacientes llega a abscesos en la fase intestinal. Pero hay otra fase donde el parásito pasa más allá del intestino, puede pasar al hígado, a los pulmones, al peritoneo, a la pared del abdomen y puede producir abscesos en cualquiera de estos lugares. ¿Vean? ¿Y qué es esto? Colitis. ¿Y esto qué es? ¿Ya? Una úlcera. La característica clínica de la enfermedad por ameba es la formación de úlceras, o sea que es una disentería que siempre produce sangre en la materia fecal, ¿no es cierto? Siempre en la materia fecal. Cuando solo hay una colitis, ¿cómo la vamos a manifestar? ¿Cómo la vamos a notar clínicamente? Por el dolor, una diarrea ocasional muy rara vez porque es intestino grueso. Vamos a notar por una leve elevación de la temperatura. O puede pasar a síntomas, ¿no? Si esta colitis se compromete con lesiones ulcerosas, ¿qué vamos a encontrar en la muestra de materia fecal? Sangre. Y si esta disentería, que ahora se llama disentería, se acompaña de sobreagregación de bacterias, ¿a qué va a pasar a formar? Aparte de la colitis, ¿qué va a formar? Un absceso. ¿Ya? Entonces, cuando se forma solamente la colitis puede ser asintomática, una colitis disentérica cuando ya tenga sangre o una colitis fulminante cuando la agresión tóxica sea grave con factores de necrosis tumoral. Y puede pasar a ser una colitis una forma crónica, es decir, con un paciente que sufra dolor ocasional, algunas náuseas y no produzca hemorragias o produzca una complicación que se llama perforación. Si puede formar úlceras, puede perforar un órgano y pasar a comunicar el intestino delgado con el peritoneo. Si produce hemorragias en las úlceras, puede producir gran hemorragia digestiva o amebomas, es decir, úlceras circunscritas por tejido superficial que van a aparecer tumoraciones, pequeñas tumoraciones circunscritas, delimitadas por tejido granular, tejido cicatricial. Entonces, cuando da el aspecto de una pequeña masa tumoral, ya se llama ameboma. Esto también puede ocurrir. En las fases extraintestinales se van a fijar hasta dónde puede avanzar un absceso al pulmón, puede avanzar al hígado o puede avanzar hacia adelante a la pared intestinal pasando por el peritoneo. ¿Se dan cuenta el peligro de las perforaciones? Por eso se llama ameba histolítica, devoradora de tejidos. Esa es su especialidad. Pasar de la fase intestinal a la extraintestinal si no hacemos tratamiento. ¿Cómo diagnosticamos estas enfermedades? Por un copro como método directo, donde espero encontrar trofozoitos, quistes, quién sabe, todo lo que se elimine por materia fecal, ¿verdad? Al diagnóstico, entonces, por métodos directos. Y si no tuviese opción de hacer métodos directos, ¿a qué recurro? A los métodos indirectos, buscando el absceso hepático, el absceso pulmonar o el absceso cerebral. Una vez hecho el diagnóstico, tratamiento. Los medicamentos en verde se llaman amebicidas, o sea, exterminan amebas de acción luminal. ¿Dónde actúan? ¿En el intestino o en la vía sanguínea? En el intestino. Solo actúan para la fase intestinal. Los amebicidas en azul se llaman amebicidas sistémicos. ¿Dónde actúan? Fuera del intestino, en la sangre, cuando la amebiosis está diseminándose. Y los amebicidas en amarillo tienen acción mixta. Actúan tanto en la luz del intestino como en la vía sistémica, por eso son los mejores. Son los derivados nitroimidazólicos, metronidazol, tinidazol, cenidazol u ornidazol. Los más efectivos parecen ser los del medio, ¿verdad? Los derivados nitroimidazólicos. ¿Por qué debemos hacer tratamiento? Porque esta ameba no para de avanzar. Avanza tanto que puede comprometer cualquier tipo de tejido una vez que ha pasado a la fase extraintestinal. ¿Ya? Entonces es importante reconocer. Hay otro tipo de amebas que producen amebiosis a nivel cutáneo e incluso directamente cerebral sin pasar por el intestino. Se llaman amebas de vida libre. Viven en sitios estancados de agua, lagos, ríos, riachuelos, piscinas, donde hay agua acumulada durante mucho tiempo. Si esta ameba entra, no va a ir al intestino a producir una colitis,
va a ir directamente al cerebro a producir meningitis o una encefalitis o una coriodecinitis y va a provocar la muerte en menos de 48 minutos. O sea, son mortales. ¿Qué amebas encontramos en este grupo como amebas de vida libre? Por ejemplo, acantoamebas, naegleria, otra ameba, Balamutia, por ejemplo, ¿no? Estas son amebas de vida libre, que rara vez están presentes en los humanos, pero cuando ingresan por el oído, por cavidades naturales, fosas nasales o boca y van directamente al cerebro. Mortales, rara vez un paciente se salva de una infección por amebas de vida libre, ¿ya? Parecen cuadros de meningitis, los cuadros clínicos de los pacientes que sufren amebiosis por este tipo, ¿ya? Esas son las amebiosis. Ahora nos falta ver Giardia y Valentina, ¿listo? Vamos a ver la siguiente semana, pero ya pasamos al microscopio después de esto, ¿ya? Ya pasamos al microscopio. Estudien y repasen, por favor, Giardias y Valentina, ¿ya? Giardia y Valentina. ¿Ven? Una vez que ya han estudiado, ya no parece tan difícil de escribir, ¿no? Ya no parece tan difícil. Si ustedes repasan los parásitos, mejor. Vamos a ver algunos atlas y luego pasamos directamente al trabajo de microscopio, a reconocer en plaquitas a estos parásitos, ¿ya? Anotaremos los puntitos que tiene. Aquí los voy a ver. A lo mejor los ponemos aquí. Heidi, 8. ¿dónde está Heidi? Heidi, repásame las preguntas. Ok. 8 solitos, ¿no? Damaris Estrella. 7. Oh, Carolina. 4. Milena. Luis Fernando. 7. Walter Adrián. 6. Ariel. Ariel Durán. ¿Ningún tubito? No ha debido verme, ¿no? Milene. 3. Karina Noelia. Un tubito. Cielo Amelie. Nada. Leslie. 2. 2 ya. Camila Consuelo. 8 tubitos. Ariane. Un tubito. Max Diego. 9. Lucía Belén. Carlos Daniel. 5. Ariel Arnaldo. 5 igual. 5. Ok. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver un poquito. Listo, entonces. La siguiente clase trabajamos con microscopio, viendo amebas, giardias, un poco de Valentina, y la subsiguiente ya trabajamos con la muestra número 2. Es muestra de cervix, ¿no? Cada 2 o 3 estudiantes máximo con una muestra de cervix, ¿ya? Tenemos que lograr ver al trofozoite, entonces esa muestra hay que conservarla con un poco más de temperatura, bien guardadita en ya sea papel